Remedio para la necedad. Ese es el tema de nuestra nueva serie y vamos a conversar un poco sobre cómo ser menos necios. Y para comenzar les dejo la pregunta. ¿Ustedes saben vivir? ¿Saben vivir? Ahí está una pregunta que nosotros no solemos hacernos con frecuencia. Porque uno asume, ¿no? O sea, que hay que saber, hay que respirar nomás y uno va tirando para adelante. Esa es una expresión que la gente suele decir cuando está bien más o menos. ¿Cómo está? Bueno, ahí estamos, tirando para adelante. Cuando está bien uno no dice eso. Uno dice, no, está bacán, todo y espectacular. Pero ¿sabes vivir? Asumimos que sí. Nosotros hemos aprendido ciertas técnicas. Aprendemos a hablar, a vestirnos, a portarnos en ambientes públicos, a desear cosas comunes. Pensemos que sabemos vivir, pero nos damos cuenta que no sabemos vivir tan bien cuando vienen los problemas. Porque cuando surgen los problemas, nos enfrentamos con crisis como, ¿por qué está pasando eso? ¿Es eso lo que debiera haber pasado? ¿Por qué me sucede eso? Y más, cuando surgen los problemas nos damos cuenta que nuestros problemas, más allá de lo que los causa de aflicción, también nos humilla en nuestra percepción de cómo vivir la vida. Piensa por un instante en el principal problema que tienes o que has tenido. Piensa en ello. Ahora piénsalo, que si hubiéramos sido un poquito más sabios de lo que somos, ¿no podríamos haber ahorrado ese problema? De haber sido un poquito más sabios, ¿no podríamos de repente haber logrado lo que no logramos por nuestra necedad? ¿No podríamos haber callado cuando dijimos algo del cual nos arrepentimos? ¿No podríamos haber tomado una decisión más adecuada en lugar de la que tomamos? ¿Se dan cuenta que para aprender a vivir nosotros tenemos que aprender a sufrir? Porque en medio del sufrimiento nosotros somos confrontados con la realidad de nuestra sabiduría y de nuestra necedad. Y la forma como nosotros interpretamos nuestro sufrimiento va a dejar explícita lo que nosotros realmente pensamos de lo que la vida es. Tu teoría dura hasta el momento en que sufras. Porque el sufrimiento pondrá a prueba todas tus tesis, todas tus teorías, todos tus conceptos, toda tu fe. Nosotros nunca tuvimos tanta información como nuestra generación. Nunca tuvimos acceso tan rápido a tantas noticias y tantas cosas. Cualquier duda que uno tenga, antes era el Google, hoy día el ChatGPT y ya está. Y te dice, te explica, ay, que me duele la espalda, lo pongo ahí y me dice, no puede ser. Siempre va a decir algo así como que tienes cáncer. No, uno va a poner ahí y va a preguntar y te va a decir, ¿cuánto cuesta hacer tal cosa? Y te hace el cálculo y te da. Pero eso no nos ha hecho un pueblo más sabio necesariamente. Tenemos más información, tenemos más diplomas, pero no necesariamente tenemos más sabiduría. Las luchas que nosotros enfrentamos no son luchas tan novedosas. Las mismas luchas que enfrentamos, matrimonio, sustento, salud, son luchas milenarias del ser humano. Y hemos sufrido como muchas otras generaciones han sufrido. Y el punto es, tenemos más información, tenemos más formación superior, pero no necesariamente tenemos más sabiduría. Necesitamos sabiduría para enfrentar los problemas de la vida. Necesitamos sabiduría para saber sufrir. Ese es el tema de hoy. Y el texto que nos abría a la meditación está ahí en Santiago, el capítulo 1, de los versículos 2 a 8. Abre su Biblia ahí, Santiago, el capítulo 1, de los versículos de 2 a 8. Toda nuestra serie será en la epístola de Santiago a las iglesias en la dispersión. Y vamos a comenzar meditando por la primera sección de este libro que está ahí justo
en el inicio del capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos de 2 a 8. Así dice la palabra de Dios: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. La perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Muy interesante la manera como Santiago inicia su epístola. Es una carta, le decimos carta, pero es un poquito distinta de las distintas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, porque no inicia así como saludos al fulano cicrano, sino que inicia casi como una charla. Pero esa epístola, esa carta del apóstol Santiago que envía a las iglesias, es lo que algunos comentaristas dicen una especie de versión neotestamentaria del libro de Proverbios. Es un texto que está organizado, estructurado en un formato de la sabiduría proverbial judía. Y es por eso que leemos la carta y vemos que, al parecer, el apóstol da la impresión, ¿no?, que él tenía algún tipo de déficit de atención, porque va cambiando de tema cada rato. Empieza hablando de sufrimiento, luego sabiduría, y luego de pobres y ricos, y luego vuelve a hablar de sufrimiento, y luego pasa a hablar de la lengua, y después está hablando de otro tema, y al más al final vuelve y va, y uno queda así como que, ya, ¿por qué no sigues en un solo tema y lo terminas, no? Esa es nuestra lógica. La lógica hebrea es más bien circular, y él está utilizando esa misma lógica para comunicar con los creyentes del primer siglo. Y lo que hace Santiago es un mix del estilo proverbial del libro de Proverbios, de la sabiduría del pueblo hebreo del Antiguo Testamento, pero con el contenido repaginado del Sermón de la Montaña. Hay muchos paralelos con el libro de Santiago, con el Sermón de la Montaña. Él está aplicando, porque el Sermón de la Montaña es un mensaje de naturaleza moral y práctica de Jesucristo, aplicando el Evangelio para los creyentes de aquella época, para aquellas personas del periodo de su ministerio. Y aquí Santiago utiliza eso décadas después, muy probablemente, para que los creyentes que estaban en la dispersión no solamente tuviesen una teoría, pero efectivamente llevasen a la práctica esa teoría. Y eso es lo que el texto nos exhorta acá. Ahora, es interesante que toda esta organización tiene algunas características muy peculiares. Santiago es estrictamente directo. Él dice las cosas en la cara, así como que duela lo que duela. Y él te lanza así, como vemos aquí en el texto. Él dice cosas directas, así como que si vas a pedir sabiduría, pero pide con fe, no de cualquier manera. Porque si pide de cualquier manera no va a recibir nada. Podría haberlo dicho de una forma más política, pero Santiago se saltó lo político y fue así como a lo duro, a lo crudo, así como directamente. Y es impactante porque él dice cosas que en un primer momento nos llama atención por su conflicto lógico. Él dice: encuentren suma alegría el pasar por muchas probaciones. Y él estaba hablando para una comunidad de creyentes en el primer siglo que eran oprimidos económicamente, socialmente, religiosamente. Ellos recibían palo por todos lados. Y además eran acechados por falsos maestros, tenían problemas de sus propios pecados, problemas en la familia. O sea, la gente le estaba pasando mal. Y él inicia una carta, en vez de decir: hermanos, ruego al Señor que les dé fortaleza en las pruebas, que los anime, tira para adelante, todo va a estar bien. No, él no inicia así. Él inicia diciendo: todas esas pruebas que ustedes están pasando, eso es bacán. Considérenlo privilegiados. Ese es un motivo de alegría,
Pero para cualquier que sufre, escucha eso y decir, hermano, a ver, a lo mejor no entendiste lo que estamos pasando. Es duro lo que estamos viviendo. Y ese conflicto es lo que llama la atención en la epístola, y él lo utiliza una y otra vez con una forma muy clara. Y en esa porción, él inicia la epístola enseñándonos a sufrir. ¿Cómo sufrir? ¿Cómo sufrir como discípulo de Jesús? ¿Cómo sufrir como una persona que ha sido alcanzada por la sabiduría del Eterno y que ha podido aplicar en sus vidas la sabiduría de Dios para enfrentar los sufrimientos? 3 cosas él destaca aquí. Lo primero es que para saber sufrir, yo tengo que interpretar correctamente las pruebas, las aflicciones, las dificultades, las crisis. Ver la prueba más por su función que por su sensación. Eso es lo que nos exhorta acá. Por eso nos dice, muy dichosos, considérense muy felices por pasar por todo tipo de prueba. Y cualquier persona que lee eso con un poquito de ojo crítico va a decir, pero no será mucho. No será mucho, así como uno exageró un poquito. No es que el apóstol esté diciendo, hermanos, miren el vaso medio lleno. Está mal, pero hay un lado positivo de la cosa, no es eso. Porque eso es lo que hacemos nosotros, tratando de bajar perfil al sufrimiento. Él no baja perfil al sufrimiento. Él dice, el sufrimiento es duro y porque es duro es bueno. Por lo tanto, considérense dichosos, bienaventurados, felices de estar pasando por el sufrimiento que están pasando. Y él menciona aquí no solamente los problemas de un orden específico, sino que todo tipo de problemas, las diversas pruebas. Y es interesante ver aquí los comentaristas tratando de, no, es que él quería decir esta prueba, pero no la otra, o todo tipo de prueba. Todo tipo de problema. Y uno va a decir, pucha, pastor, pero es bonito en la teoría. A nosotros nos gusta cuando estamos sufriendo que nos tiren para arriba, ¿no es verdad? Y parece que Santiago nos está tirando más para abajo. Y es interesante porque él no usa ese tipo de, ese positivismo, esa autoayuda contemporánea para hacernos sentir bien, sino que él da el fundamento. ¿Por qué él dice eso? No para que tengamos una sensación mejor. Lo que él está haciendo es corrigiendo nuestra percepción de lo que la prueba significa. Porque él dice, cuando ustedes entienden que es exactamente la prueba dura que viven ustedes, que va a producir en ustedes un tipo de perseverancia, y esa perseverancia consistente está forjando el carácter de ustedes a la imagen de Cristo, ustedes se van a dar cuenta que es exactamente por haber pasado por la prueba que ustedes se hacen más parecido con Cristo y no menos. Aquí lo que hace el apóstol es guiarnos no a la pregunta de, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Sino que a la pregunta de, Señor, ¿para qué estoy sufriendo? Siempre nos preguntamos el por qué y nos olvidamos del para qué. Y él dice, ponga ojo en el para qué. ¿Cuál es la función de la prueba en sus vidas? ¿Cuál es la función de las dificultades en sus vidas? ¿Cuál es la función de las luchas y de las crisis en su vida? Preocúpense de eso. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo por medio de ellas? Entonces él dice, ellas sirven para eso. Cuando nosotros enfrentamos las crisis de forma correcta, vamos a sacar provecho del beneficio que la crisis pueda traer. Y es interesante porque cuando enfrentada de forma correcta, la crisis va a poner en evidencia lo que nosotros realmente creemos. Y ese es el punto. Cuando estaba en el colegio, no decíamos exámenes, decíamos prueba. Tengo una prueba de matemáticas. ¿Se dice así hoy día también o no? Todavía se sigue diciendo. Una prueba. ¿Y la prueba sirve para qué? Para probar mis conocimientos. Pero yo puedo decir al profesor, no, profesor, no se preocupe, yo ya sé. Confía en mí. Confía en mí. ¿Me estás llamando mentiroso? Yo sé. Me enseñaste, yo aprendí. Listo, estamos. ¿Para qué prueba? ¿Cierto? Pero la prueba no solamente confirma, garantiza, porque de repente uno piensa que sabe. Uno va a dar la prueba y sale rechazado. Uno de mis temores era dar la prueba teórica de manejo y quedar rechazado ahí.
qué vergüenza. Y uno va así con miedo, ¿no? Y yo creía que sabía todo. Y cuando di la prueba, si me equivocaba en una pregunta más, quedaba rechazado. Por una pregunta nada más. Hay un límite, ¿no? Puede fallar así como 3, 4, no sé cuántas preguntas. Uno piensa que sabe, pero la prueba es lo que te va a decir lo que sabes o no. Y eso es lo que el apóstol nos dice acá. Tenemos que pasar por la prueba porque la prueba va a confirmar. Y esa confirmación, esa perseverancia, es decir, después de haber pasado por la prueba, firme en el Señor, firme en la fe, me voy a dar cuenta de que mi fe se ha consolidado, ha sido aprobada. Y por ser aprobada, he crecido. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. No hay forma de crecer sin que pasemos por los procesos. Y los procesos incluyen crisis y dificultades en la vida. Así que las pruebas son necesarias para crear músculos, para forjar carácter, para hacernos crecer. Ahora, es importante entender que aquí lo que el apóstol nos destaca es que la meta, cuando enfrentemos los momentos de dificultad y todas las pruebas como él menciona acá, tengo que tener en mente que la meta no es hacer de todo para evitar el sufrimiento. Porque cuando estamos en crisis, entendemos que la meta en ese momento de crisis es salir de las crisis, salir del problema, evitar el sufrimiento. Esa es la meta. Pero lo que el Señor nos va a mostrar es que la meta no es esa. La meta no es evitar el dolor, sino que la meta es pasar por el dolor íntegros. Ese es el objetivo. La meta de la vida no es evitar el sufrimiento, sino que es ser perfectos. Y eso es lo que él pone acá, para que sean perfectos. Y estoy seguro que más de uno se va a hacer la pregunta, pero pastor, no podemos ser perfectos porque todos somos pecadores. Por eso le dije, meta es la meta. La meta es esa. Caminamos para esa meta. Ay, que no puedo ser perfecto ahora, pero la palabra dice que seremos perfeccionados en la medida en que caminemos. Y el Señor trabajará en nosotros progresivamente, pero que cuando venga Cristo en su reino, Él nos terminará de perfeccionar. Pero para allá vamos. Esa es la meta del ser humano. Esa es la forma correcta de vivir. Por eso, para que vivamos de forma correcta, tenemos que pasar por las pruebas, pero con una postura, como dice el apóstol acá, de alegría. ¿Por qué? Porque son esas crisis que me están transformando en la persona que Cristo quiere que yo sea. Son esas pruebas que me están transformando en el tipo de marido que Cristo quiere que yo sea. Son esas pruebas que me están transformando en el tipo de profesional que Cristo quiere que yo sea. Son esas pruebas que me están transformando en el tipo de padre, de madre, de hijo que Cristo quiere que yo sea. Yo las necesito también. Por lo tanto, gracias, Señor, porque no fuiste blandito conmigo. Me presionaste. Me frustraste los sueños. Me tiraste al suelo. Quebrantaste mi orgullo para que yo pudiera aprender que yo no soy nada sin ti. Tenemos que aprender a interpretar la prueba correctamente y reconocer que el plan de Dios es bueno. La meta de Dios es buena. Y porque es buena, debe producir en mí alegría. Gracias, Señor. Gracias, Señor, incluso por el sufrimiento. Porque el sufrimiento me enseña muchas veces más que la abundancia. Interpretar correctamente la prueba. Pero nosotros decimos, perfecto, entonces estamos. Fin del sermón, ya está, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos. Si estoy sufriendo, tira para adelante, mira para arriba. Cualquier persona sabe que en la práctica es un poquito más difícil. En la teoría es lindo, pero ¿cómo lo vivo? Pastor, todavía no me cuadra, todavía no entiendo, todavía no es que no entienda, sino que no me funciona. Para responder eso, el apóstol va y nos dice lo siguiente. Tenemos que, sí, interpretar correctamente la prueba, pero no a mi manera, no como a mí se me ocurre, sino que desde la manera de Dios. Por eso él dice, si alguien le necesita sabiduría, pídala del Señor. La sabiduría divina aquí es clave para la correcta interpretación de la vida. Y él dice algo interesante, él dice, si a alguien le falta sabiduría, y aquí yo creo que él fue un poquito más político. Porque él podría decir, ustedes son todos
un grupo de necios, incultos y que no dejen su necedad y busquen la sabiduría. No, si a alguien le falta por casualidad, pida al Señor. Y aquí él introduce el tema central de la carta, la sabiduría proveniente de Dios, como pieza central para la solución de la vida. Y la manera como él presenta acá es muy interesante, porque primero él pone un problema y luego presenta la sabiduría como solución a ese problema. Y él va a utilizar eso a lo largo del libro también. Y al introducir el tema de la sabiduría, él ubica la sabiduría acá en el centro de toda la carta y de todo el problema. Y él dice, la sabiduría de Dios está disponible. Porque a veces nosotros decimos, ya, pero la crisis en la cual yo estoy es algo muy complejo, muy difícil. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo no me cuadra? Y él dice, el problema nuestro, para entender por qué estamos pasando lo que estamos pasando, es que nos falta sabiduría de Dios. Y si a ti te falta sabiduría de Dios para tener esa alegría en medio de las pruebas, pida al Señor. Está disponible. A cualquier que necesite, pida al Señor. Es fácil. Problema resuelto. El punto aquí es que él destaca que la sabiduría es abundante para todos en nuestras luchas. Lo que él pone énfasis es que así de abundante es la gracia de Dios en medio a las luchas que yo enfrento en la vida. No estoy enfrentando solo, no estoy viviendo eso a mi manera, con mis fuerzas y tratando de rasguñándome con mis propias fuerzas. No, hay en Dios gracia. Y esa gracia es traducida acá en las palabras de Santiago como sabiduría. Por medio de la sabiduría con la que Dios nos suple, Él alimentanos también, por su gracia, de herramientas para enfrentar las crisis que pasamos. Por lo tanto, lo que él quiere decir es que si nosotros estamos sufriendo mucho en las crisis en las que estamos, muy probablemente es porque no estamos sacando provecho de las herramientas de gracia que Dios ha dispuesto a todos nosotros, que es abundante en el Señor. Lo puedo buscar. Literalmente Santiago está diciendo, uno sufre en gran medida porque quiere, porque Dios es bueno. Dios da sabiduría y esa sabiduría lo da en abundancia. Ahora, es interesante que esa sabiduría tiene que ser buscada. Él dice, está ahí, pídala al Señor. Y es muy interesante eso porque Calvino va a decir que quien no busca ningún remedio para sus carencias merece languidecerse en ellas. Quien no busca remedio para sus problemas merece padecer de los problemas que sufre. Debemos pedir. Y ahí parece que está nuevamente la solución resuelta, pero el problema es pedir. ¿Sabe por qué el problema es pedir? Porque solo pide sabiduría el que sabe que la necesita. Pero el necio no sabe que necesita sabiduría. El necio se cree vivo. El necio piensa que sabe. El necio entiende todo. Ha visto todos los podcasts. Ha seguido todos los influencers. Ha escuchado todas las charlas. Ha consultado todas las plataformas de inteligencia artificial. Tiene toda la respuesta. Si usted quiere conocer a una persona que le falta muchísima sabiduría, esa persona está llena de sí, firme, sabe todo, tiene respuesta para todo y no duda de nada. El necio no necesita sabiduría. Y es exactamente esa postura que es la prueba de su necedad. ¿Quiénes son aquellos que se dan cuenta de que necesitan sabiduría? Aquellos que saben que son necios. Y mira qué interesante la obra del Espíritu Santo trabajando en el corazón humano. Sabemos que el Señor está trabajando en mi corazón cuando me hace reconocer mi propia necedad. El tema es que el corazón humano es duro. ¿Sí o no? Duro. Uno no es transformado por información. Y para transformar el corazón endurecido del ser humano, el Señor tiene que quebrantarlo. ¿Y cómo el ser humano es quebrantado? Por medio de las pruebas. Las pruebas que nosotros vivimos a diario tienen la función de hacernos darnos cuenta de nuestra propia necedad.
Yo pensaba que era un buen marido hasta que la prueba me probó que yo no era y que yo no sabía hacer esa cuestión. Yo pensaba que era un buen profesional hasta que la cesantía, hasta que la competencia en mi rubro me puso contra la pared y me di cuenta que no soy tan bueno así. Yo pensaba que sabía o que era fuerte, pero mi enfermedad me quebrantó. Dios utiliza las pruebas para ponernos en nuestro lugar de necedad. Y ahí es donde Él quiere que pidamos a Él sabiduría. Para reaccionar ante los problemas, no con la sabiduría humana, la sabiduría carnal. No con la reacción del impulso, sino con la sabiduría de lo alto. Para eso están las tribulaciones. Y esa supuesta facilidad con la obtención de la sabiduría. Simplemente pide. Y es tan absurda la forma como Santiago pone. Él dice, necesita, pide al Señor y ya está. Parece fácil, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener el corazón quebrantado. Así que no hagas eso a su manera. Reconoce, Señor, a lo mejor la prueba en la que estoy no me ha quebrantado lo suficiente. No permita que yo pase por la prueba pensando que yo soy bueno, soy capaz, soy suficiente. Humíllame para que quebrantado pueda ser reconstruido por ti. Eso es lo que Él dice. Busquen en el Señor sabiduría. Y esa sabiduría es la clave para enfrentar los problemas. Ahora, Él termina poniendo énfasis en esto. Si ustedes van a pedir, háganlo decididamente. Él dice, cree y cree decididamente. No vengan con una fe blandita, una fe superficial, una fe té de agua que no sabe a nada, sino que pidan con fe. Y es interesante porque Él dice, esa fe blandita, esa fe más o menos, esa fe que cree y que no cree, esa fe no sirve para nada. Con eso Él va en un punto más profundo. Más allá de la sabiduría, el problema real para enfrentar las crisis y saber sufrir es fe en la palabra. Y aquí es importante decir eso, porque la gente está acostumbrada a tener fe en la fe. ¿Fe en qué? Fe en la fe. Tengo fe en Dios. Ya, pero ¿qué fe en qué Dios? ¿En qué? ¿En qué se fundamenta tu fe? El de arriba me apaña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Tenemos que aterrizar la fe en algo concreto. En las Escrituras, en las promesas, en la palabra de Dios. En eso es lo que debe estar mi fe. Y Él dice, nuestra fe tiene que ser una fe firme, consciente, clara. Yo tengo que conocer las Escrituras y actuar de acuerdo a lo que las Escrituras me enseñan. Tomar eso como palabra de vida. Si el Señor dice que me suplirá, yo creo en eso. No porque tengo una tincada, no porque el de arriba me apaña, sino que porque la palabra de Dios así lo dice. Y yo creo en esa palabra y en el Espíritu que la inspiró. Eso es. Ahora, Él dice, el que pide de una forma inconsistente, ese no va a recibir del Señor nada. Y el Señor odia la inconstancia, odia la doblez. ¿De qué está hablando acá? La inconstancia aquí es el primer pecado que Santiago denuncia de forma abierta, diciendo, no sean así, inconstantes. Gente que cree y no cree, gente que finge creer y no cree. Él dice, eso es detestable ante los ojos del Señor. Pero aquí no es una fe imperfecta, porque fe imperfecta todos nosotros podemos tener. Porque nuestra fe está en un proceso de crecimiento natural. Aquí Él va a una fe que es una fe fingida. Una fe que tiene barniz de religiosidad, pero no tiene contenido. Yo finjo creer en el Señor, pero en el fondo solo creo en mí mismo. Y es por eso que Él dice, pida al Señor, pero dependiendo de que el Señor responda. Confíe en el Señor con todas las ganas. No de una forma fingida, no de una forma superficial, no de una forma mecánica, no de una forma externa puramente, sino que de verdad. Ahora, no es lo único que Él menciona acá como crítica, porque en los dos puntos anteriores, Él trae también una denuncia implícita. La primera es la denuncia de la murmuración. Cuando estén pasando por las pruebas, considérense felices en vez de considerarse las personas más infelices del mundo por lo que sufren y caer en la murmuración, en la reclamación, en la rebelión.
Entiendan la aprobación como forma de encontrar alegría y crecimiento. Y también cuando dice que pida al Señor sabiduría, en otras palabras, les está condenando a aquellos que se gozan en su necedad y que se dicen, no, si yo sé, yo encuentro una forma, yo me la arreglo. Así cuando los hombres están manejando y están perdidos. No, si yo sé, no es necesario preguntar. Yo sé cómo llegar, yo me acuerdo. Y uno hace así con la vida también. Y uno va tirando y se va equivocando más y más. Pero el orgullo no te deja buscar ayuda. Y eso es lo que el Señor está mostrando acá. Y por fin, el problema principal es la fe inconstante. Y aquí es el punto central de todo eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible creer y crecer en Dios. Yo necesito tener una fe firme en las Escrituras. Porque solamente las Escrituras me darán fundamento en medio de las pruebas. Las crisis me tienen que llevar de vuelta a la palabra. Y es inequívoco. No tengo una estadística oficial, pero yo puedo tirar desde las fuentes de mi cabeza de que siempre que alguna familia, alguna persona está pasando por crisis y que pasa por el momento de consejería pastoral, y yo les pregunto, ¿están orando la Biblia? ¿Están? No, no están. 100 de 100. Nunca me acuerdo de una situación donde la persona estaba firme con Dios, orando, leyendo la Biblia, conociendo, creciendo en la palabra y que estaba en crisis. Porque la crisis no es que te va a librar de todo eso. Ella te va a guiar en medio de todo eso. Yo necesito las crisis para crecer, pero solo creceré apropiadamente si en las crisis me fundamento en las Escrituras. Tengo que creer y creer con todas las fuerzas. Y es interesante porque aquí Santiago pone de cierta manera todo al revés. Él dice, fortalece tu fe, alimentándote en la palabra. Y con la sabiduría que la palabra da, tengamos una postura correcta para enfrentar las crisis. Y entender que las crisis, lejos de ser un momento o una situación de destrucción de mi vida, es un instrumento de Dios para hacerme una persona mejor. Y así entonces podrá efectivamente tener alegría en medio de las pruebas. Porque entenderás correctamente lo que las pruebas significan y cómo ellas funcionan. Así entenderás por qué ellas son para tu crecimiento y en qué estás creciendo. Así que cree decididamente. Y la pregunta que hice al inicio sirve ahora también. ¿Ustedes saben sufrir? ¿Saben sufrir? Más que saber vivir, hay que aprender a sufrir. Considerar la prueba como un motivo de profunda alegría no cambia el dolor que la prueba produce. La angustia de la incertidumbre que la persona cesante tiene cuando no sabe si mañana estará, si mañana podrá pagar o no. La angustia frente a un diagnóstico adverso. El dolor de la opresión social en el momento del trabajo. El dolor de las enfermedades, las crisis matrimoniales, los problemas en la crianza de los hijos, en las relaciones familiares con la familia extendida, cualquier tipo de problema que uno pueda tener que duele, duele. Y el apóstol aquí no quiere disminuir el dolor que uno siente. Porque cada uno sabe cuánto le duele. Y a cada uno le duele lo que tiene que doler para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Ahora, yo tengo que entender que en medio del dolor, el Señor está conmigo. No para librarme automáticamente del dolor, sino que para hacerme aprender por medio del dolor. Para crecer, para florecer en mí un carácter que yo todavía no tengo. Y la fe, esa fe que tengo en Él, me va a fortalecer por medio de la sabiduría que me va a orientar. Y así podré entender el propósito de Dios en medio de las crisis. Solo así, cuando la definición de lo que es vivir mejor es resignificada por Cristo, podré entender que vivir mejor no es evitar todo tipo de incomodidad, sino que vivir mejor es entender que la vida incluye frustraciones, pérdidas y dolores en el proceso de formarnos a la imagen
de Cristo. Y gracias al Señor, porque por medio de ellas yo estoy siendo transformado en la persona que Él quiere que yo sea. Esa es la meta. Para allá vamos. Que el Señor nos ayude a aprender a sufrir y así encontrar en sus palabras remedio para nuestra necedad y ser sabios. Amén.